Bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Morellana y hoy vengo a contaros una historia que seguro os provocará terribles pesadillas. Y es que en este vídeo vamos a hablar de uno de los personajes más aterradores que ha podido pisar las salas de cine. Y esta es Annabelle, una muñeca de porcelana poseída por el demonio. Pero lo que muchos desconocen es que esta película está inspirada en una historia real, una historia que en mi opinión es mucho más terrorífica que cualquier película de Expediente Warren. Antes de empezar me gustaría deciros que ya tenéis disponible mi podcast La Crónica Oscura en Spotify e iVoox. Allí subiré los casos más interesantes de mi canal de YouTube sin censura y algunos de ellos con información añadida. Os voy a dejar el enlace en la cajita de información por si queréis seguirme por ahí también. Y hablando de seguir, recordad suscribiros al canal si no lo estáis, dejar un like en este vídeo y compartirlo en vuestras redes sociales, ya que de esta forma me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido como este, porque YouTube valora un montón la interacción con los vídeos. Además, también tenéis que recordar que podéis seguirme en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, porque por ahí publico contenido muy interesante. Y ahora sí que sí, dicho esto, vamos con lo que importa. Si estáis intrigados con el misterio de hoy, apagad las luces, tomad asiento y acompañadme a conocer a la verdadera muñeca Annabelle. Para contar la verdadera historia de Annabelle tenemos que remontarnos a la década de los 70 y lo primero que debemos decir de ella es que no era de porcelana, ni tenía una expresión tan siniestra y aterradora como se muestra en las diferentes películas. En realidad era una muñeca de trapo, con el cabello hecho de hilo rojo y una nariz en forma triangular. Una de las muchas Raggedy Ann Doll que se empezaron a fabricar a principios del siglo XX y se pusieron de moda en los Estados Unidos en los años 60. Antes de empezar con la historia en sí que se cuenta en la película, me gustaría contaros un poco sobre el origen de las Raggedy Ann Doll. Y es que su creador, Johnny Gruelle, tenía una hija. Esta niña se llamaba Marcela y un día llegó a su casa con una muñeca de trapo vieja, sucia, que se había encontrado en la calle. Su padre la ayudó a repararla y a terminarla, para lo que le pintó una cara sonriente y recortó un trozo de tela para que sirviera de nariz. Se convirtió en el juguete favorito de Marcela, y de esta forma Gruelle decidió fabricar las muñecas Raggedy Ann Doll en el año 1915. Sin embargo, esta bonita historia tiene un lado bastante oscuro, y es que la pequeña Marcela murió a los 13 años de edad tras ser vacunada contra la viruela. Los médicos aseguraron que esto se debía a un defecto cardíaco que tenía la niña, pero su padre le echó la culpa a las vacunas, por lo que Johnny Gruelle se convirtió en un oponente a la vacunación y su muñeca Raggedy Ann Doll en un símbolo para el movimiento antivacunas de la época. Hay una leyenda que dice que Marcela no perdió la vida tras ser vacunada, sino que la muñeca empezó a decirle constantemente que debía jugar al juego de la cuerda. La niña le comentó esto a su padre, que no le dio ninguna importancia pensando que se trataba de la imaginación desbordante de su hija. Sin embargo, un día, la pequeña apareció colgada de la rama de un árbol. Pero como ya digo, esto es solo una leyenda y no he encontrado ninguna fuente ni ningún dato que corrobore que estos son hechos verídicos. Ahora sí, vamos con los hechos reales que fueron investigados por el matrimonio Warren y que inspiraron la famosa saga de películas. En el año 1970, la madre de Donna le regaló a su hija una muñeca Raggedy Ann Doll. Este era un regalo por su 28 cumpleaños y la joven estudiante de enfermería se la llevó al apartamento que compartía con su amiga Angie, también estudiante de enfermería.
Hay algunas fuentes que dicen que Donna no tenía 28 años, sino que tenía 20 o que tenía 18, y hay otras ocasiones en las que dicen que no eran ninguna de las dos estudiantes de enfermería, sino que ambas trabajaban de enfermeras. Sea como fuere, eso no es lo importante de este caso. Lo importante es que ahora ambas tenían en su casa una muñeca Raggedy Ann Doll. En este punto debemos hacer una aclaración, y es que hay algunas fuentes que dicen que la muñeca era de segunda mano, que había estado en otra casa, que había pertenecido a otra niña, y por eso era normal que estuviera poseída. Sin embargo, esto es completamente mentira. La muñeca era totalmente nueva. Como ya dije, en esa época en Estados Unidos era muy popular, una de las muñecas más vendidas, por lo que era muy fácil encontrarla en cualquier punto de venta, y en este contexto no tendría sentido que la madre de Donna hubiera ido a una tienda de segunda mano. Donna dejó su preciado regalo encima de su cama, donde se encontraban el resto de sus peluches. Hasta aquí, todo normal. Le hacen un regalo, le encanta la muñeca, es una de las más populares de la época. Sin embargo, pronto empezaron a suceder cosas muy extrañas. Con el paso del tiempo, Donna empezó a tener la extraña sensación de que la muñeca se movía sola, ya que al regresar a casa nunca estaba en la misma posición ni en la misma postura en la que ella la había dejado. Decidió comentarle estas preocupaciones a su amiga Angie y juntas hicieron un experimento. Antes de irse de la casa, le cruzaron las piernas y los brazos a la muñeca, y efectivamente cuando volvieron, esta tenía las extremidades descruzadas. La cosa poco a poco fue escalando y tanto Donna como Angie aseguraron que la muñeca no solo cambiaba de posición, sino que aparecía en una habitación diferente a la que la habían dejado. En una ocasión, Donna la dejó sentada en el sillón del salón y cuando regresó a la casa, la muñeca estaba en su habitación con la puerta cerrada. Se la encontraron sentada en la ventana, como si estuviera observando la calle esperando a que ellas volvieran a casa. Sin embargo, y a pesar de todas estas circunstancias extrañas, las chicas decidieron no darle importancia a estos sucesos. Pensaban que podían ser imaginaciones suyas, que se habían despistado, que podían haber cogido la muñeca y haberla colocado en un sitio sin ni siquiera darse cuenta. Pero la cosa fue empeorando. A pesar de que las chicas no le estaban dando demasiada importancia a todas estas situaciones, decidieron contárselo todo a Lou, el novio de Angie. Este llegó a pensar que alguien se estaba colando en el apartamento, bien para gastarles una broma pesada o bien para asustarlas. Realmente llegó a temer por la vida de las chicas, pensando que estaban en peligro, por lo que los tres jóvenes decidieron poner una serie de trampas alrededor de la puerta de entrada y también de las ventanas para comprobar esta teoría, pero efectivamente descubrieron que nadie se estaba colando allí dentro. Angie y Donna ya no sabían qué pensar y llegó un momento en el que empezaron a encontrarse extrañas notas repartidas por toda la casa. Estas parecían estar escritas por un niño pequeño y decían cosas como «Ayúdame», «Salva a Lou» o «Me echas de menos». Además estaban escritas en papel de pergamino, un tipo de papel que ninguna de ellas guardaba en la casa. Pero lo que no sabían era que lo peor todavía estaba por llegar. El primer punto de inflexión fue cuando volvieron del hospital, lugar en el que trabajaban, y encontraron sangre en el apartamento, concretamente en la cocina y en las manos de la muñeca. Cabe decir que esto solo eran unas gotas de sangre, pero les pareció demasiado extraño porque ninguna de ellas se había cortado ni había tenido ningún incidente, por lo que en este punto decidieron contactar con una médium. Cuando la médium llegó a la casa, Donna y Angie le contaron todas las situaciones extrañas que habían vivido y también le enseñaron a la muñeca. Después de esto, la médium inició un ritual espiritista para comprobar si todo esto estaba provocado por algún ente paranormal, y efectivamente les confesó a las chicas que en la muñeca vivía una niña pequeña, una niña de aproximadamente 7 años de edad llamada Annabelle Higgins, que había vivido en ese mismo bloque de apartamentos 40 años atrás. Además les dijo que su muerte había sido demasiado trágica y se sentía sola y desamparada, por lo que quería pedirles permiso para que la dejaran vivir allí con ellas.
A Donna y Angie les conmovió demasiado esta historia y finalmente terminaron concediéndole permiso al espíritu. Lo que no sabían era que este iba a ser el peor error de sus vidas. Las dos enfermeras normalizaron por completo esta situación. Eran conscientes de que un espíritu vivía con ellas en su apartamento y creían que este era un ente bueno que no iba a hacerles ningún daño y que solo quería sentirse acompañado. A Lou, el novio de Angie, no le gustaba para nada todo esto. Había algo que no le convencía, y la verdad es que no le faltaba razón, ya que poco a poco las dos chicas empezaron a sentirse cansadas, débiles, agobiadas, saturadas, como si algo o alguien estuviera hostigándolas dentro de su propia casa. Pero todo empeoró cuando tanto Donna como Angie se cogieron vacaciones. Donna iba a marcharse unos cuantos días del apartamento porque quería ir a visitar a su madre, y Angie estaba preparando una acampada junto a su novio. Una tarde, Donna salió para hacer unas compras, y Angie y Lou se quedaron a solas en el apartamento preparando su viaje. Fue en este momento cuando empezaron a escucharse golpes dentro de la habitación de Donna, y recordemos que allí, teóricamente, no había nadie. Lou se levantó rápidamente para comprobar lo que sucedía, ya que pensó que se había colado un intruso. Sin embargo, cuando abrió la puerta del cuarto, allí solo se encontraba la muñeca Annabelle, tirada en el suelo, que por cierto no debería estar en ese cuarto, sino en el de Angie. Lou se agachó, la recogió y la colocó encima de la cama, pero en ese momento empezó a notar un fuerte ardor en la espalda. Cuando se miró la zona, descubrió que la tenía llena de profundos arañazos. Demos ahora un salto en el tiempo hasta el final de las vacaciones de las chicas. La pareja ha vuelto de su acampada y Donna también ha regresado de visitar a su madre. Una tarde, Lou va a visitarlas al apartamento, pero acaba de salir de trabajar y se encuentra muy cansado, por lo que termina quedándose dormido en la cama de su novia. Algo lo despierta de repente. Nota un peso sobre las piernas que va subiendo por su cuerpo. Esta era la muñeca Annabelle, que terminó sobre su pecho apretándole el cuello. Lou estaba dormido pero despierto, en una especie de parálisis del sueño, es decir, era consciente de todo, pero no era capaz de moverse, aunque finalmente consiguió zafarse de la muñeca. El chico pensó que esto había sido una terrible pesadilla, como ya dije, una especie de parálisis del sueño. Sin embargo, casualmente, la muñeca Annabelle estaba tirada en el suelo justo a la altura del cabecero de la cama. Los tres chicos estaban completamente desesperados y no sabían qué hacer, por lo que deciden contactar con un párroco. Este, cuando le explican toda la situación, les dice que no puede ayudarlos, pero se pone en contacto con otros párrocos y finalmente uno de ellos contacta con los Warren y les explica todo lo que estos jóvenes están viviendo. Finalmente, el matrimonio Warren decide prestar su ayuda. Los Warren me imagino que ya son conocidos por todos. Eran una pareja especializada en todo tipo de fenómenos paranormales que ejercieron su profesión entre los años 60 y principios de este siglo. Ed falleció en el año 2008 y Lorraine en el año 2019. El matrimonio se desplaza hasta el apartamento de Donna y Angie y les hacen una entrevista para conocer la situación de primera mano, a pesar de que el sacerdote ya les había explicado las circunstancias y los motivos por los que necesitaban su ayuda. Las chicas vuelven a repetir la historia una vez más, pero esta vez a los Warren les cuentan el tema de la sesión espiritista junto a la medium y que le dieron permiso a este espíritu de Annabelle Higgins, la niña de 7 años, para quedarse a vivir con ellas en su casa. Sin embargo, los Warren les dijeron a las chicas que este no era el espíritu de una niña de 7 años, sino que se trataba de un demonio que las había engañado haciéndose pasar por una pequeña para que ellas le dieran permiso de quedarse en su casa. Supuestamente lo que esta entidad demoníaca pretendía hacer era apoderarse de uno de sus cuerpos, y es por esto que ellas estaban tan cansadas y desgastadas. El demonio se alimentaba de su energía para terminar poseyendo a alguna de ellas. Los espíritus no poseen objetos inanimados como casas o juguetes, poseen personas.
Un espíritu inhumano puede adherirse a un lugar u objeto y esto es lo que ocurrió en el caso Annabelle. Este espíritu manipuló la muñeca y creó la ilusión de que estaba viva para obtener reconocimiento. Verdaderamente no buscaba permanecer unido a la muñeca, quería poseer un huésped humano. Declaraciones de Ed y Lorraine Warren. Tras analizar la situación y descubrir la presencia de esta entidad demoníaca, los Warren y el sacerdote coincidieron en que lo mejor sería hacer una limpieza de la casa y de la muñeca. Esto sería como una especie de exorcismo, pero no se le llama así porque un exorcismo solo se practica en personas. Tras este ritual o esta limpieza, como lo queráis llamar, los Warren y el sacerdote les recomendaron a las chicas que se deshicieran completamente de Annabelle. Lo primero en lo que pensaron tanto Donna como Angie fue en quemar la muñeca, pero les prohibieron rotundamente hacer esto. ¿Por qué? Porque de esta forma solo destruirían el contenedor y no a la entidad demoníaca propiamente dicha, por lo que ésta quedaría libre y le sería mucho más fácil poseer otro objeto o incluso un cuerpo humano. Es por esto que los Warren finalmente decidieron llevarse a Annabelle a su Museo de lo Oculto en Connecticut. Pero no penséis que la historia se terminó aquí. Durante el traslado de la muñeca, los Warren, sospechando que podría pasar alguna desgracia por culpa de ella, decidieron tomar una ruta alternativa en la que hubiera menos tráfico. Y efectivamente, Annabelle empezó a hacer de las suyas. El coche comenzó a fallar, los frenos no funcionaban, se iba hacia los lados, fallaba el motor. Por eso decidieron parar y rociarla con agua bendita. Según ellos, la única forma en la que consiguieron llegar sanos y salvos a su destino. Una vez en la casa de los Warren, la muñeca Annabelle siguió mostrando exactamente los mismos comportamientos que en la casa de Donna y Angie. Estos eran moverse sola, cambiar de habitación, etc. Es por esto que el matrimonio de demonólogos decide mandar a construir una vitrina de madera y vidrio para evitar que la muñeca pueda hacer daño a nadie más. Es decir, lo que pretendían era encerrarla en esta vitrina. Además, se dice que 2 veces al mes un sacerdote visita el Museo de lo Oculto para bendecirla. La verdadera muñeca Annabelle todavía puede visitarse a día de hoy en el Museo de lo Oculto de Ed y Lorraine Warren en Monroe, Connecticut. Junto a ella hay un cartel que advierte de los supuestos peligros que encierra este juguete y constantemente se avisa a los turistas de que no deben burlarse de ella, puesto que podrían sufrir terribles consecuencias, aunque hay muchos que ignoran esta advertencia. En una ocasión, un motorista que estaba visitando el museo se burló de Annabelle y fue expulsado del mismo. Mientras volvía a su casa montado en su moto, sufrió un terrible accidente en el que perdió la vida. Como dato curioso sobre las películas de Annabelle, en el rodaje de Annabelle Creation, la actriz Stephanie Sigman pidió que se llevara a un sacerdote para bendecir tanto el set como a la muñeca, ya que ella tenía miedo de los poderes sobrenaturales y demoníacos que se le atribuían a la misma. Hay que aclarar que no hay ninguna prueba de que estos hechos que acabo de narrar sean verídicos. La única prueba que tenemos serían las palabras de los Warren, así que solo podemos hacer 2 cosas, o creer en su palabra o pensar que este fue un caso de psicosis colectiva del que el matrimonio de demonólogos sacó provecho. Y hasta aquí ha llegado la terrorífica historia de la verdadera Annabelle, que, sea una historia real o una mera leyenda, pone los pelos de punta a cualquiera, especialmente a los fans del terror y de lo oculto. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, dejad un like y compartidlo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad que también podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, y que si os habéis quedado con ganas de más, podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí. Por mi parte, y como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información. Y dicho esto, yo me despido. Hasta la próxima historia.